micomunidad.com, tu comunidad cristiana en línea. Bienvenidos y te invitamos a ser parte de esta tu comunidad donde el dueño es el divino Hacedor, sostenido por el Cristo de la Gloria y supervisado constantemente por el Espíritu Santo. micomunidad.com, ¿qué significa que Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente? El prefijo omni significa todos, por lo que los tres atributos divinos de nuestro título pueden parafrasearse diciendo que Dios es todopoderoso, omnisciente y presente en todas partes. Miremos estos individualmente. Omnipotencia. La Escritura afirma la omnipotencia de Dios al decir que Dios hace lo que le place. Salmo capítulo 115 versículo 3, cf. Isaías capítulo 55 versículo 11 y Jeremías capítulo 32 versículo 17. Nada es demasiado difícil para él. Génesis capítulo 18 versículo 14. Su palabra nunca carece de poder, así que cuando habla, todo en la creación le obedece. Isaías capítulo 55 versículo 11. Por supuesto, las criaturas lo desobedecen en un sentido. Esa es la esencia del pecado. Pero Dios tiene control incluso sobre las acciones pecaminosas. Salmo capítulo 105 versículos 24 y 25, Génesis capítulo 45 versículos 5 al 8, Éxodo capítulo 4 versículo 21, Salmo capítulo 105 versículos 24 y 25, Romanos capítulo 9 versículo 18, Hechos capítulo 2 versículo 23, capítulo 4 versículo 28. Ordena acciones pecaminosas y desobedientes para sus buenos propósitos. Así que su palabra siempre prevalece, y podemos confiar en que sus profecías siempre se cumplen. Deuteronomio capítulo 18 versículo 21 y 22. A menudo inferimos de estos pasajes que Dios puede hacer cualquier cosa. Pero eso no refleja del todo la enseñanza bíblica completa. Hay cosas que Dios no puede hacer. No puede mentir. Tito capítulo 1 versículo 2, cf. Números capítulo 23 versículo 19, ni tampoco puede realizar ninguna acción inmoral. Dado que Dios es perfectamente santo y bueno, no puede hacer nada malo. Y, como es la verdad perfecta, no puede hacer cosas que sean lógicamente contradictorias, como hacer cuadrados redondos. Su verdad es una perfecta coherencia de pensamiento y acción. Dios tampoco puede hacer cosas inapropiadas para su naturaleza como Dios, como comprar zapatos o celebrar su cumpleaños. Entonces, ¿cómo deberíamos definir la omnipotencia de Dios con mayor precisión? Creo que la definición más útil de la omnipotencia de Dios es esta, que Él tiene un control completo y total, sobre todo. Esto incluye los detalles más pequeños del mundo natural, como la caída de un gorrión o la cantidad de pelos que crecen en tu cabeza. Mateo capítulo 6 versículos 26 al 30, capítulo 10 versículos 29 y 30. Incluso los eventos que llamamos azar, que atribuimos al azar, son realmente Dios obrando. Proverbios capítulo 16 versículo 33. Eso incluye no solo las cosas pequeñas, sino también las cosas grandes, que, después de todo, son acumulaciones de cosas pequeñas. Él determina qué naciones habitarán en qué territorio. Hechos capítulo 17 versículo 26. Él decide qué rey gobernará, cuándo y dónde. Isaías capítulo 44 versículo 28. Él decide si los propósitos de un gobernante se mantendrán o caerán. Salmo capítulo 33 versículos 10 y 11. Y decidió, una vez, que los inicuos quitarían la vida de su amado Hijo, para que nosotros los pecadores vivamos. Hechos capítulo 2 versículos 23 y 24. Dios gobierna no solo los eventos importantes de la historia humana, sino también las vidas de personas individuales. Él nos une en el vientre de nuestras madres. Salmo capítulo 139 versículos 13 al 16. Él decide si viajaremos o nos quedaremos en casa. Santiago capítulo 4 versículos 13 al 17. Él controla incluso las decisiones de las personas malvadas, como vimos anteriormente. Pero también ejerce su poder para salvar a los pecadores, para traer perdón y nueva vida. Efesios capítulo 2 versículos 8 al 10. Nuestra salvación es enteramente obra del poder de Dios, no nuestra propia obra. Creemos en Cristo porque nos ha designado para la vida eterna. Hechos capítulo 13 versículo 48, y porque ha abierto nuestro corazón para creer. Hechos capítulo 16 versículos 14 y 15. Cf. Juan capítulo 6 versículo 44, versículo 65, Filipenses capítulo 1 versículo 29. Entonces su poder es universal,
controla todo en el universo. Lamentaciones capítulo 3 versículos 37 y 38, Romanos capítulo 8 versículo 28, Efesios capítulo 1 versículo 11, Romanos capítulo 11 versículos 33 y 36. Omnisciencia. Ahora veamos la omnisciencia de Dios. El poder de Dios no es un poder ciego. Todo lo que Dios hace tiene un propósito inteligente, una meta definida. Y dado que, como hemos visto, el poder de Dios es universal, también lo es su conocimiento. Al conocer sus propias intenciones, Dios conoce todo en sí mismo, en su creación y a lo largo de la historia. Las Escrituras a menudo se refieren a la universalidad del conocimiento de Dios. Salmo capítulo 147 versículo 5, Juan capítulo 21 versículo 17, Hebreos capítulo 4 versículos 12 y 13, Primera de Juan capítulo 3 versículo 20. A menudo menciona que Dios conoce los sucesos detallados en la tierra, incluso en el futuro. Primera de Samuel capítulo 10 versículo 2, Primera de Reyes capítulo 13 versículos 1 al 4, Segunda de Reyes capítulo 8 versículo 12, Salmo capítulo 139 versículo 4, Hechos capítulo 2 versículo 23, capítulo 4 versículos 27 y 28. Algunos teólogos se han referido a pasajes como Génesis capítulo 18 versículos 20 y 21 como una enseñanza de la ignorancia de Dios. Pero las Escrituras asumen la omnisciencia de Dios de manera generalizada, y es mucho más probable que tales pasajes se interpreten de manera consistente con esa suposición. En Génesis capítulo 18 versículos 20 y 21, por ejemplo, Dios no admite ignorancia, pero declara que está reuniendo hechos para una acusación, preparando las malvadas ciudades de Sodoma y Gomorra para el juicio. De hecho, la omnisciencia de Dios se basa en su autoridad, porque Él es el juez supremo de todas las cosas, y es el estándar supremo de lo que es verdadero y falso. Dios no solo sabe lo que es verdad, sino que es la naturaleza misma de la verdad. La verdad es lo que Él es, como Juan capítulo 14 versículo 6. Por eso es inconcebible que pueda equivocarse en algo. El conocimiento de Dios es una bendición preciosa para el pueblo de Dios. El Salmo 139 enfatiza cuán profundamente Dios nos conoce, donde quiera que estemos. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es alto, no puedo alcanzarlo. Salmo capítulo 139 versículo 6. El conocimiento que Dios tiene de nosotros nos persigue donde quiera que vayamos, al cielo, al sepulcro, a grandes distancias, a lugares oscuros. Salmo capítulo 139 versículos 7 al 12. Él nos conoció cuando nos formó en el vientre de nuestra madre. Salmo capítulo 139 versículos 13 al 16, y conoció, incluso en ese entonces, todos los días de nuestra vida en la tierra. Salmo capítulo 139 versículo 16. Esta doctrina debería aterrorizar a los inicuos, pero para el salmista, el conocimiento que Dios tiene de nosotros es maravilloso y bueno. Salmo capítulo 139 versículos 17 y 18, y ora para que Dios aproveche este conocimiento para llevarlo al arrepentimiento y al perdón de los pecados. Salmo capítulo 139 versículos 23 y 24. Omnipresencia. Ahora, la omnipresencia de Dios, su presencia en todo lugar y tiempo. Decir que Dios está presente, es decir que está aquí con nosotros, realmente aquí, no ausente. A veces conectamos la presencia de una persona con su cuerpo, como cuando un maestro toma asistencia y dice que Jimmy está presente, porque su cuerpo está en su asiento. Pero Dios no tiene cuerpo, es inmaterial. Entonces, ¿cómo podemos saber cuando Dios está presente o ausente? La respuesta de la Escritura es que Dios está presente en todas partes, porque, como hemos visto, su poder y conocimiento están en todas partes. Si todo acontecimiento, en todas partes, tiene lugar por el poder de Dios, y si tiene un conocimiento exhaustivo de todo lo que su poder ha llevado a cabo, entonces ciertamente no está ausente, sino presente en cada acontecimiento, aunque su presencia no es exactamente la misma que la presencia de seres físicos. Entonces, la omnipotencia y la omnisciencia de Dios implican su omnipresencia. Su omnipresencia es una presencia tanto en el lugar como en el tiempo. El Salmo 139 indica que Dios está presente en todo lugar. Él es el creador de los cielos y la tierra, y por eso está en todos los lugares. También es el creador del tiempo, el que no tiene principio ni fin.
Por eso ha estado presente en el mundo desde su creación, y nunca habrá un tiempo en el que esté ausente. En las Escrituras, entra libremente en la historia e interactúa con las criaturas. Supremamente, entró en la historia humana en Jesucristo, donde murió y resucitó para salvarnos de nuestros pecados. Entonces, la omnipresencia de Dios no es solo una conclusión teórica. Es una preciosa verdad de redención. Aunque hemos pecado y merecemos el juicio de Dios, Dios viene a su pueblo fiel y les declara: yo estaré contigo. Esto significa que Dios está aquí, donde quiera que estemos, pero también que Dios está de nuestro lado. Él está con nosotros, no para destruirnos, sino para perdonarnos y salvarnos del pecado. Así que contigo, esta presencia divina redentora, se encuentra a menudo en las Escrituras como su misericordiosa promesa. A Isaac, Dios le dijo: yo estaré contigo y te bendeciré, Génesis capítulo 26 versículo 3, y ese lenguaje a menudo forma la base del pacto redentor de Dios. El corazón del pacto, la promesa redentora de Dios, es que yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo, una unión preciosa de Dios con su pueblo. Éxodo capítulo 6 versículo 7, Segunda de Corintios 6 versículo 16, cf. Génesis capítulo 17 versículo 7, Éxodo capítulo 6 versículo 7, capítulo 29 versículo 45, Levítico capítulo 26 versículo 12, Jeremías capítulo 7 versículo 23, capítulo 11 versículo 4, capítulo 24 versículo 7, capítulo 30 versículo 22, Ezequiel capítulo 11 versículo 20, capítulo 14. Versículo 11, capítulo 36 versículo 28, capítulo 37 versículo 27, Hebreos capítulo 11 versículo 16, Apocalipsis capítulo 21 versículo 3. No debería sorprendernos que un nombre bíblico para Jesús sea Emmanuel, Dios con nosotros, Isaías capítulo 7 versículo 14, Mateo capítulo 1 versículo 23. Así como el tabernáculo del Antiguo Testamento era un lugar para que Dios morara con su pueblo, Jesús, el Hijo de Dios, habitó entre nosotros, Juan capítulo 1 versículo 14. Por supuesto, también se puede decir que Dios está presente para los impíos, y eso es algo terrible y terrible, Apocalipsis capítulo 1 versículo 7. Pero ya sea para bien o para mal, Dios está presente en todo el cielo y la tierra para llevar a cabo sus propios propósitos. Unidad de los omniatributos. Hemos visto que los tres omniatributos de Dios son bastante inseparables. Dado que el poder de Dios tiene un propósito y es universal, implica su omnisciencia. Y dado que la omnipotencia y la omnisciencia de Dios son universales, debemos concluir que Él es omnipresente. Podríamos señalar además que, dado que Dios es omnipresente, todos sus atributos también lo son, su poder y conocimiento, así como su verdad, amor, gracia, eternidad, infinito, etc. Entonces, los omniatributos son como los otros atributos de Dios, inseparables entre sí y de Él. Como dicen los teólogos, Dios es simple. Sus atributos no son partes separables de Él. Más bien son formas de caracterizar a Dios como un todo, formas de describir su naturaleza. Por lo tanto, los omniatributos son formas de hablar del señorío de Dios. Señor es la palabra que la Escritura usa más de 7.000 veces para nombrarlo. El término teológico, soberanía, es equivalente a señorío. He argumentado en otra parte 3 que las Escrituras típicamente definen el señorío de Dios como su control, autoridad y presencia. Como hemos visto, esta tríada es equivalente a los 3 omniatributos. La omnipotencia de Dios es su control sobre todas las cosas. Su omnisciencia es su autoridad para declarar la verdad. Y su omnipresencia es su existencia real en todos los tiempos y lugares. Entonces, cuando hablamos de la omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia de Dios, estamos hablando de su señorío. Gracias por visitar micomunidad.com. Si te gustó esta información y fue de tu agrado, no olvides de compartirla y presionar like. Dios bendiga.